es el medio que has determinado para saciar la sed de nuestra alma y el medio que como esposo usas para santificar a tu iglesia. Hoy queremos ser lavados por la verdad de tu palabra, santificados por tu palabra, pues queremos ser esa esposa limpia, pura y sin mancha que tu palabra bien enseña. Hoy te pedimos que prepares nuestros corazones, que seamos tierra fértil a la semilla de tu palabra y que seamos diligentes en corresponder lo que tu palabra expone. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como bien hemos estado estudiando en nuestra escuela dominical, la vida de iglesia siempre ha sido entendida como un elemento de gran importancia a través de la historia de la iglesia. Por eso cuando miramos el inicio de la iglesia, particularmente el primer siglo, podemos observar con insistencia en el pueblo de Dios todas las determinaciones que establecían para garantizar que la vida de la iglesia se diera de una forma saludable. Hermanos, por causa del pecado del corazón nuestro, es necesario que una y otra vez estemos yendo a la Escritura para poder comprender la enorme responsabilidad que cada uno tiene para poder vivir la vida de iglesia como la Escritura lo enseña. Y esto toma toda la vida y esto solo logrará llevarse de forma plena y perfecta cuando Cristo regrese por segunda vez para establecerse con su amada y gobernar de manera perfecta. El domingo pasado empezamos a estudiar los deberes de los miembros, ¿cierto? Y empezamos a meditar que dentro de los deberes de los miembros, naturalmente había una responsabilidad de los miembros para con los oficiales de la iglesia, para con los pastores. Y vimos la necesidad de estar orando por ellos, que ese es un enorme deber de cada miembro. Cuando una persona se hace miembro de una iglesia, en su mente y en su corazón debe haber el pleno entendimiento de que sus pastores, sus diáconos son personas necesitadas de la oración del cuerpo de Cristo. Y vimos rápidamente varias razones de por qué, ¿cierto? Porque su trabajo es grande, arduo, porque hay una enorme oposición a la tarea que Dios les comisionó, porque requerimos que puedan crecer en santidad para que asimismo puedan llamar a santidad a la iglesia, porque son hombres débiles que lidian con la tentación y requieren del cuidado amoroso de sus miembros a través de la oración. Porque cuando oramos por ellos, estamos orando por el crecimiento de la iglesia y para que su ministerio sea eficaz como Dios lo ha establecido. Y oramos por ellos porque queremos que el Señor guarde a los oficiales de una caída. Porque cuando un oficial cae, la iglesia sufre en gran manera y el nombre del Señor es menospreciado. Y sabemos que Satanás es entendido en eso y siempre va a estar buscando la forma de buscar la caída de los oficiales. Todos los creyentes están en continuo ataque, pero ninguno en la medida que los oficiales. Porque cuando la cabeza es dañada, el cuerpo es dispersado. Entonces, por eso debemos entender que en un ejército, todos los que participan de la guerra son iguales en valor y en dignidad, pero no iguales en autoridad y responsabilidad. No es lo mismo en una guerra dar de baja a un soldado que dar de baja a un general. Los dos tienen el mismo valor como seres humanos, pero no tienen la misma incidencia en la guerra.
porque la caída de uno no va a ocasionar lo mismo que el otro, y es por causa de la dignidad embestida en ese ejercicio. Lo mismo pasa en la iglesia. Debemos llorar la caída de cualquier hermano en Cristo. No hay caída de un hermano en el combate que no deba ser dolorosa, pero no es igual de dolorosa a la vida de la iglesia la caída de una oveja que la caída de los oficiales. ¿Sí me hago entender? Muy bien. ¿Qué más nos enseña entonces nuestra línea de pensamiento basado en la gloria de una verdadera iglesia? La razón también que los miembros deben entender en cómo se relacionan con sus pastores es que tienen la responsabilidad de mostrar una estima reverencial hacia ellos, estimarlos en gran medida porque son embajadores de Cristo. Y la Biblia los llama gobernantes, ángeles. ¿Ustedes sabían que otro término que se utiliza en la escritura para los pastores es ángeles? ¿Saben dónde se usa el término ángel para referirse al pastor? Muy bien. Cuando Apocalipsis está hablando, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Esmirna, está diciendo, escribe al pastor de esa iglesia, que ha sido comisionado para cuidar e instruir, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos lo que implica ser pastor de una iglesia, entendemos el amor y la estima que debemos tener por esos hombres dones que Dios provee a la iglesia. Y he dado dones a la iglesia. El griego ahí es hombres dones. Hombres para edificar la iglesia, y son un regalo del cielo. Entonces, cuando vemos ese regalo, entendemos que son embajadores comisionados por Dios, debemos tenerlos en alta estima. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13, por favor, para que veamos que es algo que está en la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5, 13. Veámoslo desde el 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconózcanlos porque el Señor los ha comisionado para dirigir en el Señor, para amonestar en el Señor. Y 13, les da una instrucción a los miembros de la iglesia de Tesalónica. Ustedes, miembros de la iglesia, ustedes, hermanos en Cristo de la iglesia de Tesalónica, deben tener en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Sabemos que por causa de la mala administración de la autoridad en los movimientos neopentecostales, carismáticos, muchas personas han querido tomar distancia de la sujeción y la honra a los pastores, porque se pasó de una enseñanza arbitraria en la que se manipuló la conciencia de las personas, diciéndoles, el pastor tiene que ser obedecido, verdad a medias, debe ser obedecido en los términos de la Escritura. Y hay de aquellos que no se sujeten a la voluntad de ese pastor, apóstol o patriarca. Y si hubiese pecado en él, eso es problema entre él y Dios. Y hay de aquel que hable de que lo sorprendió robando, haciendo daño a la iglesia, porque eso es murmuración y le caerá lepra. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas salieron de estos entornos manipuladas, dañadas, destruidas, porque vieron
acciones perversas de los que estaban en autoridad, pero por la manipulación de la instrucción, esas acciones que naturalmente descalificaban a esas personas en autoridad no eran tratadas. ¿Qué es entonces lo que nos muestra la Escritura? Eso es pecado. Es terrible ver cómo cuando un pastor es sorprendido en una comunidad abusando sexualmente de un niño, simplemente lo manden a otro país, a otra iglesia a servir para tapar la falta. Es terrible ver iglesias donde pastores terminan casándose con la directora de la alabanza bajo pena de pretexto de que la esposa que tenía no era la que Dios había llamado para el ministerio y era tropiezo para el ministerio. Entonces era necesario liberarlo de esa carga que le impedía avanzar ministerialmente para que se pudiese casar con una mujer que sí tuviese llamado. Ese tipo de abusos se han dado. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas hoy en día dicen, no, a mí no me van a volver a hacer lo mismo. Y llegan con corazones dañados que les dificulta poder ver con amor a las personas que están en autoridad. Que por el daño causado atrás, ahora ven con suspicacia la administración de la autoridad. ¿Eso qué indica? Que un miembro que ha sido herido por una figura de autoridad necesita pedirle al Señor que sane su corazón para que no le pase la factura de cobro de sus heridas al pastor que ahora Dios ponga adelante. Porque saben que eso pasa muchas veces. Hay personas que son dañadas en otras iglesias, son dañadas por otros pastores y luego llegan a una iglesia a cobrarle a ese pastor el daño que le hicieron antes. Y en eso tenemos que ser entendidos. ¿Qué nos enseña entonces esta porción? Todo oficial es digno de que lo amemos, de que lo tengamos en alta estima, porque es un embajador de Dios. Y esto no significa que debamos ignorar el pecado. Pero cuando hablamos de pecado, hermanos, entendamos lo que la Escritura enseña. ¿Qué más nos dice nuestro hermano en esta porción? Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. No nos vamos a detener en las diferentes interpretaciones que hay sobre este pasaje, pero ¿qué nos dice este texto? Que aquellos hermanos que se dedican diligentemente a la enseñanza y a la instrucción, a la predicación, porque es el ministerio principal del pastor, deben ser tenidos en alta honra. Hay teólogos que consideran que ahí se está hablando del sustento económico, que está diciendo que deben tener un cuidado económico que les permita estar tranquilos y concentrarse en su mayor ministerio, la predicación fiel de la palabra. Es una forma de tener estima y honra por nuestros ancianos, que ellos puedan tener una vida digna para que sus corazones no estén turbados y puedan ejercer su ministerio. ¿Qué otro deber tienen los miembros para con sus pastores? Sujetarse a ellos. Y es muy interesante como lo presenta Thomas Watson analizando el quinto mandamiento, cuando él dice, honren a sus padres. Thomas Watson dice que la extensión de ese principio, y hoy espero verlo de alguna forma en Colosenses, no solo se refiere a la autoridad de los padres, sino a las figuras de autoridad. Porque en el diseño de Dios, la autoridad a los padres es el cimiento de cómo me sujeto a la autoridad fuera de casa. Es decir, un hijo que aprende a honrar a sus padres va a ser un hijo que le sea fácil honrar a sus figuras de autoridad. Pero los hijos que no saben honrar a sus padres siempre van a tener dificultad para honrar a una persona que está en autoridad. Es impresionante esta realidad. Y en este punto, entonces entendemos cuando dice sujétense a ellos porque ellos ejercen un rol, embajadores de Cristo, pastores.
En un sentido, padres. Por eso Timoteo es instruido por Pablo como he ahí a mi hijo. Un hijo entonces confía en la instrucción de su padre, ama a su padre, lo tiene en alta estima porque sabe que lo corrige y lo disciplina en el Señor. Pero si no hay amor, si no hay confianza, ¿cómo puedo sujetarme a una figura de autoridad? Es imposible, porque la obediencia está directamente relacionada con el amor. Lo vamos a ver ahora en la prédica. Obedezco porque amo, amo porque obedezco, son inseparables. ¿Qué más nos dice entonces este texto? El miembro se sujeta en autoridad a los ministros, se sujeta a las exhortaciones, a los consejos, a las reprensiones, al deber solicitado en cuanto a las responsabilidades que debe tener con la iglesia, a la solicitud de sus pastores cuando convocan a oración, a ayuno, a acción de gracias. Si no ven ninguna causa justa por la cual no se deba guardar tales solicitudes, ¿qué debería hacer la oveja? Sujetarse en amor, a menos que hubiese una razón bíblica que me impida sujetarme a esa instrucción. Por eso dice Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Así que en la relación de la iglesia, hermanos, es necesario que los miembros amen a sus pastores. Y ese amor va a facilitar sujeción a ellos, va a facilitar confianza en la corrección, en la instrucción. Porque si sé quién me corrige, me ama, su corrección es recibida con honra. A menos que dicho proceder sea contrario a lo que dice la Escritura. Y en esto quiero enfatizar mucho por una razón particular. Mis hermanos, los seres humanos somos pendulares. ¿Ustedes han notado eso? Pasamos de un extremo a otro. Entonces, muchas personas que salieron cansadas de esa obediencia ciega e irresponsable a sus autoridades, ahora se fueron a otro extremo. Un corazón rebelde que no se sujeta y desconfía. Los dos extremos son malos. Y ahí es donde necesitamos corazones saludables. Ya no es una obediencia ciega, pero sí diligente, amorosa, confiada en la palabra de Dios. Esto es importante recuperarlo. ¿Debemos cuidarnos de los abusos de los pastores? Claro, pero debemos amar a los pastores. Debemos honrarlos, porque no todos los pastores viven en los términos abusivos, pecaminosos e irrespetuosos. Entonces, amamos a nuestros pastores, somos diligentes en atender su consejo, los tenemos en alta estima, los vemos como un regalo de Dios. Nos interesamos por su cuidado y por su protección. ¿Qué más dice este bello texto? Es deber de los miembros encargarse de reivindicarlos de las acusaciones injustas de hombres malvados o de la lengua que habla calumnias, y no prestar oído a afrentas contra ellos por rumores, ni afligir sus espíritus, ni debilitar sus manos. Qué impresionante este párrafo. Hermanos, una forma de amar a nuestros pastores es defender su honra y su integridad ante acusaciones injustas de hombres malvados, ante calumnias de hombres arrastrados por sus caprichos personales y por sus percepciones propias. Vamos por favor a Segunda
de Corintios 11:21. Leámoslo desde el 20 hasta el 23. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno nos da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Y acá narra todo el sufrimiento que tuvo que pasar Pablo por el ejercicio de su ministerio. Pero ¿qué hacía siempre la iglesia? Dejaban en claro que era consecuencia de la fidelidad a su ministerio. Defendían la causa de Pablo y su integridad. Hermanos, una iglesia saludable no solo ignora acusaciones no bíblicas e ilegítimas, sino que reivindica la honra de sus pastores cuando algunos están interesados en robarla. No prestan sus oídos a los rumores, porque esa es una forma de debilitar el espíritu y la fuerza de aquellos que han sido llamados a servir. Eso trae desánimo, eso aflige el corazón. Aparte de tener que pastorear un rebaño, de preparar la palabra para llevar un rebaño, de ayudar a los matrimonios que se quieren divorciar, de guiar a los padres con los hijos que no se quieren sujetar, de evangelizar a los incrédulos, tener también que desgastar su fuerza tratando de cuidar su nombre y su honra. Los pastores no deberían estar ocupados de defender su honra, deberían ser los miembros quienes lo hagan. Que nada los distraiga de su legítima tarea, porque si se debilitan en su pastoreo, la iglesia se debilita. Es deber de los miembros ir a ellos cuando estén en problemas. Si un miembro ve a su pastor pasando dificultades, momentos de debilidad, es el miembro quien debería acercarse. Si está viéndolo en una situación en la que se está exponiendo a tentaciones, debería acercarse con amor, pastor, cuidado, he visto esto, hay algo en lo que te pueda ayudar. Hace poco teníamos una reunión con un grupo de pastores y estuvimos examinando algunos patrones comunes a aquellos pastores que últimamente han terminado en escándalos sexuales. Y notamos un patrón muy importante en varios de ellos. Había un momento en que empezaban a hacer viajes por causa de su ministerio, a dar conferencias, a dar charlas, y de repente ya no viajaban con su esposa, sino con su asistente. Ya no iban con su familia, sino con su asistente. Varios concordaban en afirmar que empezaron a verlo teniendo relaciones muy cercanas con mujeres de la iglesia que no eran su esposa. Y ningún miembro se acercó a advertirlo, no hay constancia de ello. Y muchos de ellos terminaron involucrados sexualmente con una sierva de la iglesia, con la que terminaba pasando más tiempo que con su propia esposa. Entonces, una forma, por ejemplo, de proteger a nuestros pastores de las tentaciones sexuales es poder identificar cuando el pastor ya me lo encuentro todo el tiempo no con su esposa, sino con una hermana de la iglesia.
Cuando el pastor es comisionado a un viaje y ya no viaja con su esposa, sino con una mujer de la iglesia. Son situaciones que requieren advertencia. ¿Cómo identificamos aquellas situaciones que pueden ser de tentación y en amor inmediatamente intervenir para protegerlos? ¿Quién hace eso? Los miembros. Porque los pastores también necesitan ser pastoreados por sus ovejas. Cuidados, porque son hombres débiles. Es el deber de los miembros proveer un sostenimiento confortable para ellos y sus familias. Esto sí que es un tema bien importante en nuestro contexto reformado, porque pasamos de tener pastores que se enriquecieron con los dineros de la iglesia a querer ahora que los pastores hagan carpas como Pablo y se sostengan a sí mismos y enseñen la palabra. Porque eso sí es un pastor que imita a Pablo. Un verdadero pastor no debería ser una carga económica para la iglesia, sino que haga lo que hizo Pablo, que se dedicó a hacer carpas, a conseguir su propio sustento para no cargar a la iglesia. Pablo no está presentando eso como un modelo de sostenimiento económico pastoral. Pablo está presentando eso como un caso particular que él escogió por limpia conciencia, no que debe ser impuesto a los pastores. Entonces, claro, ya no queremos tener pastores que se enriquezcan manipulando a la iglesia. Pero entonces ahora parece que un pastor piadoso tiene que vivir en condiciones estrechas, limitadas y escasas para mostrar que su servicio a Dios es por amor a Dios y no por amor al dinero. ¿Notan los extremos? Una iglesia debe velar para que no solo el pastor, sino su familia puedan tener el sustento necesario, porque su trabajo es arduo, dice la palabra. El que le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Quien ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas, quien planta una viña y no come de su fruto, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Si en él vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Por supuesto que no podemos permitir que los pastores usen el púlpito para enriquecerse, pero no podemos privarlos de que legítimamente reciban un cuidado honorable que garantice el bienestar de su familia. Deberían ministrarles alegremente con toda solicitud. Los ministros no deberían estarle pidiendo a la iglesia que los ayuden para suplir sus necesidades. Ellos deberían ser atendidos con honor. Dice él, aunque el sostenimiento del ministro no es por diezmos, como cuando se estaba bajo la ley, aún así ahora tienen el derecho de su sostenimiento adecuado, tal y como en ese tiempo. Owen dice lo siguiente, que nuestro Salvador y los apóstoles defendieron esta causa sobre la base de la equidad y la justicia, y que todo tipo de leyes y reglas de justicia en los hombres de toda clase así los demanda, diciendo que es deber, es responsabilidad que los miembros se hagan cargo de verificar el cuidado de sus ministros. ¿Qué otro deber tienen los miembros con sus pastores? Y quiero que sepan que estoy siguiendo la línea de pensamiento. No hay nada más incómodo para un pastor que tener que hablar del deber que un miembro tiene para con el pastor. De verdad no es cómodo. Pero el deber de un pastor es enseñar el consejo completo. Y en eso descansamos. ¿Qué es lo que la Escritura enseña? Es el deber de los miembros sujetarse a ellos y permanecer con ellos en sus pruebas y en sus persecuciones por causa de la palabra. Y miren lo que dice Pablo
dando gracias a aquellos hermanos que no lo abandonaron, porque Pablo dice, unos me dejaron y me he quedado solo, Alejandro, Demas, pero ustedes no se avergonzaron de mis cadenas. Hermanos, es deber nuestro acompañar a nuestros pastores en medio de los sufrimientos por causa de la labor que le ha sido comisionada. Los miembros tienen el deber con sus pastores de ser diligentes en reunirse cuando sus pastores los convoquen. Hermanos, cuando les decimos, por favor, vengan a la escuela dominical, eso debería convertirse en una demanda amorosa en el corazón de, si mi pastor está solicitando esto es porque es bueno para mi alma. Cuando hacemos espacios de estudio, de oración y les decimos, vengan, por favor, háganlo, la iglesia no necesitaría esperar una orden o un mandato. Debería recibir esa amorosa solicitud de sus pastores como un deber, porque si ellos me aman y cuidan mi alma, si generan esos espacios de instrucción, debo responder a ellos como si fuese una orden. Ese es el punto. Pero tenemos una comprensión tan baja de la instrucción pastoral que aún las personas siguen escogiendo, esto sí lo obedezco, esto no. No entendemos lo que es la sujeción. No entendemos qué es la sujeción. Y cuando no entendemos una correcta sujeción, confundimos la instrucción del pastor con manipulación. Y bajo ese pretexto evadimos la responsabilidad de sujetarnos. Hermanos, hay líderes manipuladores, pero no toda instrucción de los pastores que no se ajusta a nuestros intereses puede tomarse como manipulación por el hecho de que no se ajusta a lo que considero correcto. Es la Escritura, nuestro marco de referencia. Miren, hay cosas tan terribles en cuanto a la administración de la autoridad y permítanme presentarles casos reales. Hace poco conocíamos de una iglesia que ordena y está funcionando hace más de 10 años en Colombia. A toda mujer antes de casarse que debe intimar sexualmente con el pastor o con el hijo del pastor. Y la iglesia persigue y daña a aquellas mujeres que no se sujeten a ese principio. ¿Qué hace una mujer al salir de un entorno de estos? ¿Cómo no ha de dudar de las figuras de autoridad? Claro que hay abusos pastorales terribles, pero eso no puede llevarnos al otro extremo de no sujetarnos con alegría a una instrucción bíblica. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende entonces qué es estima, honra, amor, cuidado, respeto por las personas que han sido puestas a enseñar en la iglesia? Y el libro nos plantea algunas preguntas interesantes. ¿Y hay ancianos gobernantes aparte del pastor? Nosotros creemos a la luz de la Escritura que este modelo de alguna forma existió en el primer siglo, en la constitución de las iglesias y el papel apostólico que tenían ciertos discípulos o apóstoles. Pero hoy no vemos ese diseño de ancianos gobernantes, es decir, ancianos que gobiernan sobre otros ancianos. Ese modelo jerárquico nosotros no lo vemos hoy. Nosotros vemos pluralidad de pastores. Por supuesto, siempre habrán unos con mayor experiencia, con mayor conocimiento, pero a la hora de tomar decisiones son plurales en el valor de su voto. Es decir, vale tanto el voto de uno como el voto de otro.
Hay iglesias que ven ese modelo, ancianos gobernantes, ancianos subordinados, pastor principal, pastores secundarios. Nosotros hoy como iglesia no vemos ese modelo. Vemos los pastores en igualdad de autoridad, obviamente con experiencia y formación diferente. ¿Qué más nos pregunta este libro? ¿Puede un anciano de una iglesia, si es llamado, practicar o administrar las ordenanzas de una iglesia? Esto tiene que ver mucho también con las políticas propias de una iglesia. Hay iglesias que solo permiten que sean sus pastores los que administran de la cena del Señor. Si viniera un pastor de otra iglesia, no podría hacerlo. Nosotros como iglesia creemos que pastores de otras iglesias pueden oficiar la cena del Señor siempre y cuando haya sido verificado por los ancianos que tienen las competencias para hacerlo, que hay identidad doctrinal en el ejercicio de la administración de la cena. Pues imagínense uno invitar a que oficie la cena, por ejemplo, un luterano, que tiene una comprensión de la cena diferente a la nuestra. Eso sería una ofensa al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros creemos que hay ancianos de otras iglesias que pueden participar de las ordenanzas de una iglesia local, sí, pero bajo supervisión de la iglesia. Ellos creen en la consustanciación. Entonces ellos no piensan que, no, la católica habla de trans. O sea, para ellos, para los católicos se convierte en. Para el luterano está presente en. O sea, no se convierte en cuerpo, pero está consustancialmente el cuerpo de Cristo en él. Nosotros no. Nosotros creemos que son solo símbolos y signos que representan una realidad, no que toman sustancia o esencia de Cristo. Es más cercana al catolicismo que a nuestra comprensión cristiana. Listo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Entendemos el deber de los miembros con los pastores? ¿Entendemos la necesidad de que los pastores alivianen las cargas innecesarias de sus pastores? Alguien me preguntaba una vez, pastor, ¿cómo puedo mostrarle el amor que tengo por usted? Y como dice la escritura, de una forma: obedezca y haga lo que dice la escritura para que me evite dolores. Esa es la mayor muestra de amor que una oveja puede darle a su pastor, que viva conforme a la escritura, porque es una preocupación menos, es una cana menos. En mi caso es un pelo más que me permanece en la cabeza. Es eso, eso trae descanso, eso aliviana para que podamos entenderlo. Pero los miembros no solo tienen una responsabilidad con sus pastores, sino con los otros miembros. Pero hoy vamos a dejar hasta acá. Entonces hemos ido aprendiendo que tenemos que cuidarnos de los excesos, que debemos ser conscientes de la realidad de pecado que hay en todos los hombres. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad amorosa y diligente. Y lo hacemos ¿por qué? Por amor al Señor. Hermanos, tengan en alta estima a sus oficiales. Ámenlos. Ámenlos. Pasa lo mismo que con los padres. No sé, yo recuerdo algo que le expresé a mi mamá cuando nació mi primera hija. Un momento en que después de 2 meses de enormes ojeras, yo le expresaba: qué lástima entender cuán grande es el amor de un padre por su hijo hasta el momento en que me hago padre.
yo nunca entendí el nivel de entrega y sacrificio que mis padres tuvieron para conmigo hasta que yo fui padre. ¿Y saben qué pasa muchas veces? Nosotros no entendemos cuán arduo es el trabajo de los pastores, lamentablemente hasta que no estamos muy cerca a ellos o somos comisionados para tareas afines que nos hacen entender cuán dura es esta tarea. Y cuando digo dura, no es que sea gravosa, porque también hoy hay pastores muy llorones, y el ministerio es muy duro. No, hermanos, es difícil, pero Cristo nos asiste, el Espíritu de Dios nos asiste. Eso no es para vivir, ay, no, usted no entiende cuán duro es el ministerio. Hay papás que son así, es que usted no sabe, y voltean a mirar y a la persona que se lo están diciendo tiene 13 hijos ya criados. No, no, sí, el pastorado es difícil, pero es una delicia. Es una gloria poder servir al Señor. Esto no es gravoso, es difícil, pero el Señor sustenta, el Señor alimenta. Por favor, amen a sus pastores, cuiden a sus pastores, oren por sus pastores, ámenlos y obedézcanlos cuando son enseñados por el consejo bíblico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este ejercicio reflexivo acerca de cómo hermanos a través de la historia han entendido la iglesia. Y es sencillo ver en tu palabra que esta comprensión no dista mucho de nuestra situación presente. Entendemos que hay cosas circunstanciales que fueron propias de cada iglesia local, pero también vemos que hay principios claros que no dependen ni del momento cultural, ni de la época en la que fueron establecidos, sino que son mandatos claros en tu palabra. Señor, ayúdanos a tener en alta estima a nuestros pastores, a cuidar de ellos y atender su instrucción, porque esto es agradable a ti. Perdónanos cuando hemos sido rebeldes a la instrucción, cuando hemos ignorado el consejo, no por causas bíblicas, sino por intereses personales. Y ayúdanos a caminar de una manera agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que disfruten del café. Si alguien tiene una pregunta, no dude en hacer.